Si nos fijamos en la tasa de ahorro, lo que estamos es muy por debajo en términos de ahorro de lo que teníamos antes de la pandemia. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que las clases bajas sí están viviendo una recesión de su propia economía. La fortaleza tan grande de la economía creo que responde a una transferencia de riqueza del gobierno a las empresas y ciudadanos. Ahora mismo Estados Unidos crece por encima de su potencial y sigue habiendo un déficit como si tuviesen que llevar a cabo programas de estímulo en una economía recesiva. Es un disparate de tal calibre. Yo creo que es como está la economía ahora, anémica, insana, pero viviendo de una forma sobreviviendo. Si yo te hago así en la mano y tú empiezas a dar alaridos, el problema no está en el alarido en sí, el problema es que hay debajo de la piel que está tan mal para que algo tan tonto como esto haya provocado una reacción tan brutal por parte de los inversores. La gran pregunta que subyace aquí, que creo que es interesante tener en la cabeza, es qué pasa si los tipos de interés en Japón siguen subiendo, si el yen se sigue fortaleciendo y eso lleva a los japoneses a repatriar una parte de las inversiones que tienen en el exterior para enfocarlas en producto doméstico. Eso sí que sería una hecatombe. Uno de los indicadores de recesiones que más hemos hablado aquí, que es la curva invertida de tipos y qué pasa cuando se desinvierte. Ahora está en proceso de desinversión. ¿Crees que esto nos está dando señales cuando está apuntando a la desinversión o esta vez, como dice la Fed, será diferente? Bienvenido como siempre aquí a tu casa, Pablo, que siempre es un placer charlar contigo. Pues igualmente, Héctor, es como estar en la familia, así que nada, aprovecho para saludar a toda la gente que está en tu canal y nada, a pasar un rato interesante debatiendo sobre lo que está pasando en los mercados. Que no es poco, ¿no? Y además por recapitular, porque la última vez que viniste por aquí cuando grabamos, no habían pasado los eventos del 5 de agosto en los que se disparó la volatilidad por encima de 65, que es niveles de locura, de sobrereacción tremenda. De hecho, lo que se descontaba aquel día era un movimiento a la baja o al alza de más del 5% en la bolsa estadounidense y no fue tal, ¿no? Y todo derivado de ese desplome de la bolsa japonesa, que por cierto lo hemos visto recientemente también con agitada volatilidad, con las dudas que sigue habiendo y que todavía pues hay parte del carry trade que quizá no se haya terminado por solucionar y que pueden venir sustos de este lado. De hecho, T. Rowe Price, que es una gestora estadounidense, y ya te lanzo ahí la primera cuestión, decía que esto no ha acabado y que pueden venir sustos por parte del carry trade, por parte de Japón. Si vemos la correlación del S&P 500 con el yen japonés y el cruce dólar-yen, pues había bastantes similitudes y ahora se ha roto esa relación. ¿Tú crees que pueden venir más sustos derivados de la situación de Japón o en general de la liquidez y del sistema monetario global, que al final todo está correlacionado? Bueno, yo creo que hay dos partes. La primera la hemos visto casi en su totalidad, que es el efecto que produce el unwinding del carry trade, es decir, cuando la gente se había acostumbrado durante el último año y medio a financiarse en yenes pagando unos tipos de interés ridículamente bajos para invertir luego en productos que daban una rentabilidad más alta, muchas veces productos estadounidenses, a veces eran acciones de los 7 magníficos, otras veces el Nasdaq o el S&P o incluso inversiones conservadoras como era comprarte un bono a 2 años, ¿no? Que tuviese una rentabilidad de un 5%. Eso que ha sido el mantra que ha mantenido buena parte del ánimo inversor, ¿no? Y ha permitido niveles de apalancamiento enormes. Cuando Ueda decide, que es el gobernador del Banco de Japón, decide sube una cantidad ridícula, 0,15%, desde el 0,10 al 0,25 los tipos, pues desata una apreciación en el yen, donde el posicionamiento había sido también extremo, ¿no? Todo el mundo corto de yenes y largo de dólares, de libras, de euros, etcétera. Se produce un movimiento muy vertical desde, en el caso de dólar yen, de 162 a 142, 141 y medio, y eso desata el pánico, ¿no? Entre los inversores que se estaban financiando en yenes, que de repente ven que el yen se fortalece, que el tamaño de la deuda que han adquirido es cada vez más grande, que luego encima el activo que han comprado con esa financiación se está desplomando porque las bolsas bajaron un 10%, y todo aquello lo que desató fue una reacción, como bien indicas, desmesurada en términos de volatilidad. No habíamos visto volatilidades de ese calibre, salvo en la pandemia, cuando no sabíamos cuánto tiempo iba a estar paralizado el mundo, o en la gran crisis financiera del 2008, cuando realmente casi colapsa el sistema financiero como lo conocemos, ¿no? En aquellos dos casos la volatilidad llegó un poco más arriba, pero en todas las demás crisis, burbuja.com, la crisis periférica, en la crisis de la bolsa china en 2015-2016, en la crisis del rublo en el año 98, la crisis de
el baht tailandés y cuando se desmonta el PEC al dólar en el 97. Todas esas crisis, la volatilidad no pasaba de 55, con lo cual te da una idea que yo me gusta explicar a la gente que escucha. Digo, el problema no es lo que ha ocurrido, el problema es cómo ha podido tener una reacción tan sumamente severa algo tan pequeño, como una corrección de tan solo un 10% en un mercado que estaba en máximos históricos ha podido provocar una reacción de pánico de semejante calibre. Y esto es un poco como yo lo explico, es como si yo te hago así en la mano y tú empiezas a dar alaridos. El problema no está en el alarido en sí, el problema es que hay debajo de la piel que está tan mal para que algo tan tonto como esto haya provocado una reacción tan brutal por parte de los inversores. En este caso el paciente es el inversor, ¿no? Y eso te lleva a pensar qué se cuece debajo de la superficie y cómo es el nivel de apalancamiento y la capacidad de aguante de un movimiento contrario que tienen ahora mismo los inversores. Eso me parece que es preocupante, es un síntoma para mí, aunque no creo que lo del carry trade vayamos a ver efectos secundarios, a pesar de que creo que el dólar yen va a seguir bajando. Es decir, ahora lo hablaremos, yo creo que el yen va a ser una de las mejores apuestas en las próximas semanas o incluso meses, pero sí hay un segundo factor que me gustaría decirte muy rápido para que la gente lo entienda. Japón lleva experimentando tasas de interés del 0% desde hace prácticamente 2 décadas y media. Desde hace 2 años, desde el año 2022, es el único país del mundo donde los tipos estaban al 0% y en todos los demás países habían subido mucho, incluido China, que no ha subido los tipos, pero están claramente por encima. El inversor japonés, que no tenía retorno local, porque evidentemente no había manera de obtener retorno en un mercado, por ejemplo, de bonos donde la rentabilidad era obligada 0% como máximo, se ha especializado en invertir en el exterior. Y el inversor japonés tiene una cartera, y hablo en su conjunto, de tal tamaño que la gente no lo entiende. Tiene 3,8 billones invertidos en productos externos. Tiene el 10% de la deuda de Brasil. Tiene el 8% de la deuda, de toda la deuda de Países Bajos. Tiene porcentajes muy altos de bolsas de distintos países. La gran pregunta que subyace aquí, que creo que es interesante tener en la cabeza, es qué pasa si los tipos de interés en Japón siguen subiendo, si el yen se sigue fortaleciendo y eso lleva a los japoneses a repatriar una parte de las inversiones que tienen en el exterior para enfocarlas en producto doméstico. Eso sí que sería una hecatombe. No creo que sea algo que vaya a ocurrir en el corto plazo, pero sí creo que es un dato que hay que conocer, porque lo que parece a todas luces razonable es pensar que la Fed, el BCE, el Banco de Inglaterra, el Banco de Canadá, el Banco de Australia van a bajar tipos y que el Banco de Japón probablemente va a tener que subirlos porque todavía tiene una inflación del 2,8%, una inflación salarial de casi un 5% y está muy lejos del objetivo del 2% y los tipos siguen al 0,25 solo. Con lo cual, todo eso fomenta que la idea que hemos contado al principio pues se vaya a convertir probablemente en una tendencia, ¿no? Y eso hay que monitorizarlo muy de cerca. Antes de seguir, quiero recordar a la gente que nos esté viendo desde YouTube, que sé que muchos nos ven en diferido, que la única manera de saber que os está gustando este contenido y que os gustan mis charlas con Pablo y con otros expertos, mis análisis propios, que dejéis vuestro like, que os suscribáis al canal si no me conocíais o si me conocíais pero no estáis suscritos, y que dejéis vuestro comentario de todo esto que estamos diciendo y lo que vamos a comentar a lo largo de la charla. Vuestra opinión cuenta mucho, siempre desde la educación, claro está, pero cuenta muchísimo y ya sabemos pues que YouTube también funciona por el protagonismo que tienen todos los suscriptores y toda la gente que comenta. Pero dicho esto, con respecto a lo que dices y pivotando un poco hacia economía global y con lo que comentas de que es cuando te pinchan, ¿no? Y que sueltas alaridos, me parece una analogía perfecta. Yo ayer, justamente con los datos que estamos viendo de la industria manufacturera, que a nivel global está en recesión desde hace más de un año y medio, y esto es una realidad, en Alemania, en Estados Unidos, en China, en la mayoría de los países de nuestro entorno, la industria manufacturera se encuentra arrastrando de los pies de hace mucho tiempo, y yo hacía la comparativa y comentaba que si no fuera por este dopaje sistemático por parte de las instituciones monetarias, y ya no solo las instituciones monetarias, sino los gobiernos que han entrado a circuito expandiendo los déficits fiscales de una forma masiva, que es evidente que tendríamos una recesión de caballo, que esto no se puede sostener por ningún lado, ¿no? Pero hacía la comparación, y con esto te lanzo con la siguiente derivada, que es el mercado laboral, que es donde está poniendo el foco la Fed, porque ya les preocupa claramente, y es que yo decía que esto es como una persona que está anémica, que está en los huesos, y dices, ¿está viva esta persona? Está viva. ¿Está sana esta persona? No está sana. Yo creo que es como está la economía ahora, anémica, insana, pero viviendo de una forma, sobreviviendo, ¿no? Por así decirlo, te diría que sobreviviendo. ¿Crees que estamos en esa dinámica del ciclo de que estamos sobreviviendo pero no viviendo? Creo que hay que dividir o hay que seccionar el mundo en distintas áreas geográficas, ¿no? Es decir, creo que no vivimos realidades globalizadas o tan globalizadas como antes, ¿no? Donde todo iba, de hecho era muy raro ver a la economía europea arrastrarse, ¿no? Por luchar por alejarse del 0% de crecimiento, mientras la economía americana estaba creciendo por encima de su potencial a medio largo plazo. Esa dicotomía tan grande no es lo habitual. Reino Unido ha pasado por una recesión bastante profunda que ha durado más de un año y a cambio ahora tiene unos PMIs que aportan una
una sensación de salir realmente del problema. Tanto el sector manufacturero, que es muy raro, como dices, que haya un sector manufacturero en el mundo que esté funcionando bien. El de Reino Unido está con datos de 52 y pico. Servicios también. Vuelven a subir los precios de las viviendas, el consumo. No sé, la sensación que tengo es que UK está saliendo realmente con fuerza de la recesión. En Europa no veo esa salida con fuerza. Veo un entorno mucho más débil desde el punto de vista de que el sector manufacturero está hecho unos zorros, como dices, desde hace ya más de un año y medio. Eso afecta especialmente a países como Alemania, que son motores importantes dentro de Europa. Lo que aportan o lo que apoyan las economías que lo están haciendo bien, como España e Italia, de esto podemos hablar si quieres, ¿no? Sé que mucha gente saca pecho España y tal. Digo, bueno, estamos viviendo por lo que se nos regaló tanto dinero a Italia y España en la pandemia, que fue cuando colapsaron las economías al máximo, fueron Italia y España, porque se cerró el mundo y vivimos en buena parte del turismo. Nadie, creo en su sano juicio, en aquel momento podía pensar que lo que ocurriría 3, 4 años más tarde es que se multiplicaría el deseo de viajar, volveríamos no a lo mismo, sino a lo mismo más un 12% de turismo, ¿no? Hay como una especie de pandemia de quiero vivir el día a día, me da igual, yo lo veo, o sea, es impresionante. Los billetes, los hoteles, los restaurantes, dices, es alucinante lo que la gente, y de hecho por eso va también el sector servicios. A nosotros, a españoles y a italianos, además de venirnos muy bien la nueva tendencia del turismo, nos han dado 200.000 millones en Italia y 140.000 millones en España a través de los fondos de ayuda europeos, con lo cual que crezcamos más que el resto de Europa es que es de cajón. Si a eso le sumas que Italia tiene un 140 y tantos por ciento todavía de deuda sobre el PIB y España 110, pues dices, hombre, se ha juntado todo. Gobiernos gastando mucho más de lo que deberían. Dinero a puertas que te llega de fuera, en parte tienes que devolverlo, pero hay una parte que es a fondo perdido, la mitad es a fondo perdido, te lo han regalado. Y encima, el principal motor sobre el que trabaja tu economía, que es el turismo, explota no a nivel local, que entonces podríamos decir es que lo hemos hecho muy bien, no, es que es a nivel mundial. Es decir, igual que la pandemia fue el gran problema, ahora lo que ha ocurrido nos ha beneficiado, nos ha venido todo como todos los vientos de cara, ¿no? Dices, bueno, se pueden comparar Alemania y España, se puede comparar Reino Unido y Estados Unidos, se puede comparar China y Japón. Creo que cada país tiene una situación muy concreta y muy difícil en cuanto a valoración conjunta. Para mí, en Estados Unidos, la fortaleza tan grande de la economía creo que responde a una transferencia de riqueza del gobierno a las empresas y ciudadanos a través de lo que tú has indicado de que hay un déficit público, que solamente se han mantenido esas cotas de déficit en recesiones en la historia. Ahora mismo Estados Unidos crece por encima de su potencial y sigue habiendo un déficit como si tuviesen que llevar a cabo programas de estímulo en una economía recesiva. Es un disparate de tal calibre lo que estamos viendo. Y de guerras mundiales, Pablo, porque no veíamos Totalmente. esto en guerras mundiales. Efectivamente. Y luego tienes el otro caso, Alemania, que es austera, de los pocos países europeos austeros en gasto público respecto al tamaño de su economía, ¿no? Y dices, vale, ¿quién lo hace bien? Porque Alemania no crece, Alemania está en recesión o está rozando siempre la recesión. Estados Unidos va como un tiro. Digo, ya, pero es que uno tiene un 60 y tantos por ciento de deuda sobre el PIB y el otro tiene un 130% de deuda sobre el PIB. Tú imagínate si Alemania abre las arcas del gobierno, se le va la pinza y empieza a transferir desde el 60 y tantos por ciento de deuda sobre el PIB hasta el 130 dinero a través de estímulo fiscal, bajando impuestos, poniendo red de seguridad, financiando proyectos, haciendo planes de infraestructura, todo lo que se te ocurra en su país. ¿Cuánto crecería Alemania? Sería un tiro, sería la otra vez la gran locomotora alemana. De lo cual, lo que estamos viviendo yo creo son realidades de que se han separado los objetivos que marca cada gobierno como prioridad. En algunos es mantener el nivel de vida al coste que sea, como es en Estados Unidos. En otros, como en Alemania, es tener que hacer una reconversión, porque Alemania tiene que hacer una reconversión, no puede depender tanto de las exportaciones de vehículos por la competencia que le llega de fuera, no está teniendo el liderazgo en la transición ecológica, encima ha sufrido la dependencia de fuentes energéticas de Rusia, con lo cual Alemania tiene que hacer un trabajo brutal de reconversión. Pero es que además está haciendo un trabajo tremendo de austeridad fiscal, cosa que no hacemos el resto, ¿no? Con lo cual, bueno, te diría que en algunos sitios sí, a tu pregunta sí, en algunos sitios evidentemente el paciente sobrevive, pero no está bien, y en otros parece mucho más enfermo de lo que realmente está. Sí, caso de Alemania, que es verdad que es lo que dices, que parece que está muy enfermo y es cierto que un país dependiente o tan dependiente de la industria
y con las políticas energéticas que ha llevado a cabo, pues ahora tiene este mal síntoma y es lógico, pero están siendo responsables por otro lado y estoy completamente de acuerdo. Yo tengo un amigo que el otro día me comentaba, y lo dije estos días, que bueno, él está muy en el sector automovilístico y vive pues en Alemania y está trabajando allí, y decía que había una fábrica muy importante de coches que está parada o casi parada de producción desde hace un año y pico. Digo, joder, pues efectivamente se reflejan los datos macro en la situación de muchas compañías que pues están viendo como desde China les están comiendo la tostada en la parte industrial u otros países. Con las guerras comerciales vamos a ver qué sucede también una vez que se celebren las elecciones de Estados Unidos. Esto cambia mucho los puzzles actuales y también los dilemas que pueden tener los bancos centrales con respecto a sus políticas monetarias, porque no es lo mismo que salga un Donald Trump que a lo mejor te calienta la inflación de nuevo con sus políticas arancelarias y de gastos, o Harris, ¿no? Vamos a ver qué impacto puede tener en la bolsa si sube el impuesto de sociedades, por ejemplo, al 28%, ¿no? Como tiene en su programa. Eso es muy importante y yo creo que estamos y hablando de bolsa, que preguntaban por aquí por el chat también, y seguro que muchos de vosotros estáis interesados, pues esto afecta a la renta variable, como no puede ser de otra manera, y estacionalmente la bolsa en periodos electorales cae desde septiembre hasta noviembre, y es lo que estamos viendo ahora como muchas dudas en terreno bursátil, ¿no? Sí, yo creo que se te juntan muchas cosas, ¿no? Desde un punto de vista técnico, cualquiera que mire la bolsa se va a encontrar con indicadores mensuales en esas zonas desagradables desde las cuales han empezado movimientos direccionales a la baja importantes, ¿no? Con lo cual no sabes si va a ocurrir, pero haces el checklist, ¿no? Dices, la primera la tienes, dices, sí, ese riesgo está. En segundo lugar, tienes la estacionalidad, no ya del año electoral, sino la estacionalidad de, sabes que septiembre se lleva la palma como uno de los meses donde se suelen producir las caídas más severas en la bolsa. Y desde ya tengo un segundo check, ¿no? Y desde el tercero, hay una expectativa bastante agresiva por parte de los inversores de que la Fed podría en un 36, ayer lo miraba, era el 36% de probabilidad de que baje 0,50 en septiembre. Yo no creo que vaya a bajar 0,50. Si no baja más que 0,25, te puedes encontrar también otro momento en el que defraudes un poco con la ayuda prevista que el mercado ha empezado a cotizar. El mercado se está equivocando de cabo a rabo todo el año con las expectativas de tipos. Empezó el año, acuérdate, diciendo que 6 y 7 bajadas este año. De ahí pasó a una y ahora ha vuelto a de aquí a fin de año todos los meses y a lo mejor empezamos con media. O sea, estamos neuróticos en ese aspecto, ¿no? Y todo a base de cada pequeño golpe de dato de inflación o de dato, en este caso ahora ya más actualmente, datos de empleo. Yo no creo que si lo que ha esperado Powell para empezar a bajar tipos ha sido esto, ahora vaya a hacerlo dando una sensación de llego tarde, ¿no? Que sería bajar 0,50. Con lo cual, tienes eso, tienes la estacionalidad del tema electoral, especialmente cuando están muy igualadas las elecciones, es cuando se da el patrón más negativo en bolsa. Hemos visto tal vez un enfriamiento en el hype de la inteligencia artificial, el comportamiento que han tenido últimamente las compañías, con la publicación de muy buenos resultados de Nvidia, pero ya perdiendo momentum en cuanto al crecimiento de esos resultados. Bueno, se juntan varias cosas, ¿no? Yo creo que tal vez había o hay demasiado optimismo en el mercado y no tendría ningún sentido o no plantear como una opción que pueda haber una corrección similar a la que hemos tenido últimamente, ¿no? Que se dé o no, ya lo veremos con los datos. El viernes tenemos los datos de empleo, van a ser fundamentales para saber si de verdad el deterioro se está acelerando o simplemente es constante, ¿no? Venimos del 3,4% de tasa de desempleo, hemos llegado al 4,3%. Va a seguir deteriorándose, se va a estancar, se va a mejorar, va a ser crucial para saber qué puede hacer la Fed eh, por la situación del empleo, que evidentemente, como tú dices, está deteriorándose. Menos ofertas de trabajo, más tasa de desempleo. Bueno, se está viendo evidentemente un proceso de normalización, porque el mercado laboral que hemos tenido últimamente no era muy normal, ¿no? Entonces, bueno, para mí la prudencia tiene todo el sentido porque los condicionantes que hay ahora mismo en torno a la bolsa en cuanto a estacionalidad, situación técnica, ruptura de ciertos niveles, el tema de Japón que hemos comentado, bueno, pues me llevan a pensar que si tuviese que asignar más probabilidad a un movimiento o a otro, creo que es más probable que en septiembre veamos bajadas de la bolsa que no subidas.
Esto es muy interesante lo que dices y que he ido comentando en estos programas de cómo conjugan esta serie de factores y afectan, ¿no?, al comportamiento que podemos tener a futuro de los mercados, sabiendo que la estadística no es una ciencia exacta, pero que sí te da una muestra amplia de si ha sucedido más veces A, pues hay más posibilidades de que A vuelva a ocurrir, no de que vaya a suceder per se, ¿no? Y esto es importante que todo el mundo lo sepa también en términos de mercados. Pero claro, es cierto que ahondando en la parte de los bancos centrales y de la situación que ahora mismo está en Estados Unidos con el mercado laboral, recordemos que la tasa proyectada de desempleo por parte de los miembros del FOMC para diciembre era del 4,1 y estamos en el 4,3, es decir, hay 2 décimas ya por encima de lo que ellos habían previsto en la última reunión de junio con la actualización de previsiones. Claro, ellos piensan que con la campaña del Black Friday y el invierno, etcétera, que ahí hay mucha contratación, pues los números, si ahora suben, empiecen a bajar a partir del mes de noviembre, sobre todo además después de las elecciones y demás. Veremos a ver, pero es cierto que las ofertas laborales están normalizadas, como decía antes, estamos en niveles pre-COVID ya, no quiere decir que estemos mal, sino que son niveles anteriores a la pandemia y que si se empiezan a deteriorar sobre estos niveles, posiblemente ya sí que nos tengamos que preocupar un poco más dentro del mercado laboral. Pero claro, centrándonos en Estados Unidos, y te voy a compartir un gráfico, que además creo que este tipo de gráficos también los has estado echando un ojo en redes. Dame un segundo. Y esto es, como bien sabes, tasa de ahorro de Estados Unidos. Si estamos en niveles prepandemia en las ofertas laborales, si nos fijamos en la tasa de ahorro, lo que estamos es muy por debajo en términos de ahorro de lo que teníamos antes de la pandemia. Y además tú hace poco compartiste un gráfico fantástico también en X, que se veía la dispersión entre esa tasa de ahorro y la deuda vía tarjeta de crédito. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que las clases bajas sí están viviendo una recesión de su propia economía. Y las clases altas probablemente pues han enriquecido porque tienen acceso mejor a los mercados, han rentabilizado sus ahorros, y lo que hay es una brecha de la pobreza tremenda. Entonces, hay mucha gente que me ve de Estados Unidos y que me escribe por primera vez y dice, no, si aquí hay recesión, si aquí hay gente que se está muriendo de hambre, que está fatal, que tal, que cual. Hay otra gente que está viviendo muy bien. Entonces, yo creo que en Estados Unidos se está salvando el mapa general, pero dentro del mapa general hay una parte que está viviendo muy bien y otra parte que vive cada vez peor. Y ese es el modelo. Sí, totalmente. Yo creo que lo peor es decir, cuando tú tienes una sociedad que está cohesionada con un diferencial en términos de bienestar entre los que más tienen y los que menos tienen, que es controlado, eh, puedes hablar de medias. Pero cuando tienes un mundo como en Estados Unidos, donde el 1% de los más ricos tienen el 95% de toda la riqueza, dices, hombre, en las medias no ayudan mucho, ¿no? Porque claro, cada vez que metes a uno de estos ultra ricos, la media sube una barbaridad, en detrimento de la realidad de los que no tienen tanto. Si miras el lugar de la media a la mediana, de repente dices, uff, estáis mucho peor de lo que decíais, ¿no? Ese es el problema de las estadísticas cuando te planteas un poco valorar la situación en términos de promedio, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando en marzo estuve en Orlando, en Miami y en Orlando, ¿no? Y una de las cosas que me llamó muchísimo la atención era la cantidad de gente que había durmiendo en la calle. ¿Y por qué? Pues es porque vienes de Miami, estás viendo barcos atracados al lado de la acera, megacasas, y de repente la otra realidad es la de las aceras, la gente tirada, ¿no? Y dices, ¿Y no ¿cómo puede viste ser como el centro muy vacío? Que eso me llamó mucho la atención de Orlando, que digo, pero si esto está lleno de oficinas, que no hay nadie aquí. Era Sí, tremendo. sí. Creo que tomarle el pulso a la media no vale de mucho ahora mismo en Estados Unidos, porque lo que ha pasado ha sido que esto realmente pasa en 2013, ¿no? Nace en 2013. En 2013, y esto es una pequeña píldora de historia económica que creo que merece la pena que la gente la entienda. El entonces presidente de la Reserva Federal era Ben Bernanke. Y Ben Bernanke en aquel momento se le ocurre una brillante idea. Dice, bueno, veníamos de la crisis 2011 y 2012 que había vivido Europa con la crisis periférica, había afectado a Estados Unidos parcialmente. Y entonces Bernanke dice, no, lo que vamos a hacer es meter un tercer mandato no explícito. Ya no solamente nos vamos a preocupar de la inflación y de el pleno empleo, sino también de la estabilidad
de los mercados. Y lo dice verbalmente, no lo meten como tal, pero dices, vale, pero haya cambiado la Fed. La estabilidad de los mercados se convierte en un objetivo. Y entonces Bernanke, con un micrófono delante, dice, la solución es sencilla. Tenemos que crear efecto riqueza, porque el efecto riqueza va a hacer que el consumo y la inversión aumenten. Y dices, vale, ¿cómo lo haces? Dice, necesito que la bolsa suba y que la vivienda suba. ¿Por qué? Pues porque el principal foco del ahorro estadounidense va a parar al mercado inmobiliario y al mercado de renta variable. Y lo ha conseguido. Tú miras 2013, miras ahora, han pasado 11 años y dices, oh tío, chapó, la bolsa ha volado si te pareció que los precios de la burbuja 2008 eran altos, mira cómo están ahora los precios de la vivienda en Estados Unidos. Y dices, lo has conseguido. Y dices, vale, creces más, o sea, has conseguido crecer más durante una década de media, de promedio, de lo que crecías antes. Y dices, no, creces menos. Y dices, entonces, ¿dónde falla? Digo, bueno, lo que has conseguido es enriquecer a los ricos, a los que de verdad tienen, a los que no se tienen que preocupar de llegar a fin de mes con la nómina, sino que les sobra dinero como para invertir ahorros o patrimonio en bolsa o en inmobiliario. Esos están muchísimo mejor. Por eso cuando tú ves el percentil, el 10% más rico de Estados Unidos, tienen mucho más patrimonio de lo que tenían hace 10 años. Pero cuando miras los percentiles de abajo, empiezas a descubrir que el que está en medio prácticamente está igual, que el que está por debajo está peor. Y dices, vale, entonces, ¿te ha funcionado? Dices, hombre, no, lo que ha funcionado es que has creado una ilusión de la cual solo se han beneficiado una parte de la población. Pero como haces medias y esa parte de la población pesa tanto, la media parece que funciona, parece que está mejor, pero no es verdad. Y eso es una de las grandes luchas con las que tenemos cuando hablamos, ¿no? Del mercado, que dices que cuánto refleja el mercado la realidad económica de un país, cada vez menos, porque está sustentando la realidad de los que más tienen, no del individuo o ciudadano medio o ciudadano con pocos medios. Esa es la realidad. No, y si no, Japón estarían todos dando palmas con las orejas, ¿no? Si reflejara el mercado japonés lo que es la realidad de la sociedad japonesa, que francamente es una economía adormecida desde los años 80 en adelante, y lo hemos hablado antes, ¿no? Pero efectivamente. Pero mira, relacionado con esto y las trampas de la pobreza y la brecha y la situación de Estados Unidos que hemos hablado antes, que si es un superviviente más que una economía viviente, es decir, que está a vía de dopaje resistiendo, nos preguntaban por aquí, y yo creo que interesa a todo el mundo, uno de los indicadores de recesiones que más hemos hablado aquí, que es la curva invertida de tipos y qué pasa cuando se desinvierte. Y voy a ponerlo aquí en pantalla porque, como vemos, ha estado invertida la curva de tipos de interés desde julio del 2022 y ahora está en proceso de desinversión. Esto hemos dicho muchas veces que por la situación del mercado del crédito, históricamente, cuando se ha desinvertido es cuando ha faltado menos tiempo para que se produjera una recesión económica. ¿Crees que esto nos está dando señales cuando está apuntando a la desinversión, o esta vez, como dice la Fed, será diferente? Yo no creo que vaya a ser diferente. Lo que creo que va a tardar más de lo que la gente está dispuesta a esperar, ¿no? Existe un problema de timing a la hora de trasladar las lecturas que hacemos de los indicadores al mercado, ¿no? Dices, bueno, si tú miras el deterioro que se ha ido produciendo en el mercado laboral, ¿no? Dices, vale, ya se ha normalizado, pero la tendencia ahora hay que frenarla, porque si sigue avanzando al ritmo que lo estaba haciendo, se convertirá en un problema. Eh, Hemos visto cómo en la gente que tiene menos capacidad económica, la subida de tipos sí que ha tenido un efecto tremendo, ¿no? Porque vemos cómo se están endeudando con tarjetas de crédito, cómo aumentan las delincuencias en el pago de la vivienda, en el pago de las cuotas de los coches. Es decir, hay una parte de la población que las está pasando canutas. Dices, vale, la inversión de la curva sería otro más. Dices, cuando se desinvierte es cuando hay riesgo. Digo, pero puedes mirar la curva en un 2,10, que probablemente es lo que tienes puesto, que yo no lo veo, tengo 2,10. un 2 años, 10 años. Lo que más suele mirar la Reserva Federal es el 3 meses, 10 años. Si tú miras un 3 meses, 10 años, le falta para desinvertirse que baje todavía básicamente 125 puntos básicos, ¿no? Eh, Puede pasar que el 2,10 se empiece a desinvertir, pero que el otro lleve más tiempo y no sea hasta 2025 cuando se produce la desinversión. Sí, perfectamente. Al final de todo esto, la cuestión para mí es, casi la has planteado al principio, ¿van a seguir endeudándose para mantener el castillo en el aire o no? Es que es una pregunta tan sencilla como esa.
Y dices, bueno, si estás dispuesto a tener un déficit del 6-7% al año, creo que la economía americana en términos de PIB, no va a entrar en recesión, porque vas a tener una transferencia continua de riqueza del gobierno hacia empresas y ciudadanos, así de sencillo. Con ese déficit podrás permitirte, si gana Trump, bajar impuestos o volver a bajarlos, porque como sabéis, los impuestos de sociedades eran permanentes, pero los impuestos al IRPF, al ciudadano, vencen el año que viene. Tendrían que volver a los tipos anteriores, salvo que lo vuelva a prorrogar, con lo cual probablemente lo haría. Eh, si gana Kamala Harris, ¿crees que va a seguir prorrogando los programas de infraestructura, los programas para luchar contra la inflación o cualquier otra cosa que se le ocurra de gasto social? Sí, ¿por qué no? Y te digo, ¿crees que con eso, creo que con eso le estás metiendo un balón de oxígeno enorme? ¿Qué consecuencias tiene? Que en lugar de tener un 130% de deuda sobre el PIB, tiras al 140%, que tal y como te muestra la propia Oficina de Presupuestos del Congreso de Estados Unidos, el pago de intereses se va a convertir en la partida más grande, incluso mayor que la de la Seguridad Social en Estados Unidos en pocos años, y que tendrán que destinar 1,8 billones de dólares solamente al pago de intereses, altamente probable, y de lo cual drenará capacidad de invertir en cosas que tienen que hacer, salvo que se quieran endeudar aún más para invertir en eso. Es una huida a la japonesa, es mantener un estatus de vida X a base de un endeudamiento continuo. Pero eso tiene consecuencias. Puedes tener como consecuencia que el dólar deje de tener el atractivo que tiene como consecuencia que las agencias de rating en un momento digan, oye, mira, no te puedes endeudar hasta el infinito sin que esto tenga consecuencias con la calificación de la deuda que emites. Entonces, todo eso no sabemos cómo va a ser porque hasta noviembre no vamos a ver realmente las políticas económicas que se van a desarrollar por parte de demócratas o de republicanos en función de quién gane. Y luego está otro tema que tú has comentado, que es la guerra comercial. Dar por terminada la lucha contra la inflación tiene todo el sentido este año desde la perspectiva de que la tendencia es hacia el 2%, que el decalaje del precio de la vivienda te va a ayudar durante los próximos meses. Pero una cosa es llegar al 2% y otra cosa es estabilizarte en el 2% o por debajo. ¿Qué ocurre si las políticas de Donald Trump de aplicar un 60% de aranceles a todos los productos que provienen de China y un 10% a todos los productos que vienen del exterior, como pretende hacer, acaba siendo inflacionista? ¿Qué pasa si la guerra comercial con China en el mundo del ecologismo, ¿no? Tanto baterías como paneles solares, como vehículos eléctricos, recibe la respuesta de Xi Jinping contra lo que están haciendo Europa y Estados Unidos? Empiezas a tener un comercio internacional con trabas cada vez mayores que es inflacionista. ¿Qué pasa si la inflación rebota desde el 2 y se va al 2,5, 3? No digo al 9, al 2,5, 3. ¿Cuánto pueden bajar los tipos? Según dijo Powell, el tipo natural de Estados Unidos es entre medio punto y un punto por encima de la inflación. Si la inflación va al 2,5, 3, ¿qué margen tienes? ¿Bajar los tipos al 3, 3,5? Claro. La deuda de Estados Unidos, la cartera que tiene la Reserva Federal de deuda, el tipo medio que paga a día de hoy es 3,12. Mira, Es decir, tú bajas los... perdón, hablando de deuda, pongo este gráfico que va al hilo de quiénes tienen la deuda de Estados Unidos. Y yo decía, la franja, esta franja, que es lo que tiene la Fed, con este esquema que estás diciendo, eso se va a hacer enorme si vamos a este esquema de emitir. Claro, porque es que además tienes que juntar dos factores. Uno, China, cuando empieza a liquidar deuda, a reducir el balance de deuda que tiene de Estados Unidos, lo hace por una razón muy sencilla. Cuando Donald Trump se le ocurre la brillante idea de empezar la guerra comercial, con independencia de si tiene razón o no, es muy probable que China no esté jugando con las reglas al uso del mercado, ¿no? Porque tanto por el robo de propiedad intelectual como por las subvenciones excesivamente grandes o por el posible dumping, yo no entro a discutir eso. Pero Trump es como un elefante en una cacharrería, ¿no? Entonces él monta la guerra comercial y te la vende de una manera que es totalmente errónea. Quiere un equilibrio entre lo que ellos compran nuestro y lo que nosotros compramos de ellos. Digo, no figura. Te están financiando porque con todo lo que compras de producto chino
pagas en dólares y con esos dólares que entran en China, los chinos se encuentran con una montaña gigante de dólares y dicen, ¿qué hacemos con esto? Dicen, cómprate un activo que dé una rentabilidad razonablemente buena y que sea muy seguro. Y van y te compran la deuda y te financian ese gasto desmesurado que tienes. Así de sencillo. Y desde que empieza la guerra comercial, si tú miras el balance de deuda que tenían los chinos de Estados Unidos, ha pasado de 1,5 a, no sé si estaban en 700 y algo, a la mitad. Y dices, ¿por qué? Digo, pues porque no has hecho más que cargarte el comercio y el balance existente que había antes entre lo que compraba Estados Unidos a China y lo que compraba China a Estados Unidos. Con Japón, si ahora vemos este efecto de un yen fortaleciéndose, una rentabilidad más razonable por parte de los bonos de Japón, parte de la compra de bonos que hagan va a ser local, no va a ser de Estados Unidos. Con lo cual, si tú pierdes inversor extranjero que te financie y mantienes unos niveles de endeudamiento tan grandes, tienes que buscar alternativas. Las alternativas no son fáciles. Hasta ahora Estados Unidos es el mercado donde nadie duda, ¿no? El dólar es la moneda refugio, la calificación crediticia es la máxima. Digo, ya, pero ¿y si la calificación crediticia baja un poco? ¿Qué pasa si los compradores extranjeros dejan de comprar? ¿Tiene entonces que comprarlo la Reserva Federal? Es lo que tú tienes en el gráfico. Cambia el panorama de lo que tiene que hacer la Fed. Ya la Fed no le da intereses. Sabes que todos los años le devolvía los intereses que había cobrado por los cupones de la deuda que tenía, pero claro, como tiene deuda comprada a tipos tan bajos, ya no lo hace, con lo cual ya no financia de la misma manera que antes al Tesoro. Y luego, aparte de eso, tienes el problema de que el tipo medio que paga la Fed está tan lejos del tipo actual que aunque bajasen los tipos 1,25, no va a haber ninguna mejora en el coste que tiene esa deuda en Estados Unidos. Tiene que bajar más de 1,5 para empezar a notarse. Con lo cual, bueno, yo creo que hay un montón de temas que no son acuciantes a la hora, digamos, de analizar el mercado hoy, pero que va a ser un viento de cola muy complicado que va a estar presente durante los próximos trimestres. Por eso mucha gente se plantea soluciones ante esta situación. Los bancos centrales comprando deuda a sacos y lo hacen de cara al futuro. Si los gobiernos quieren mantener el chiringuito abierto durante los próximos años emitiendo deuda y devaluando al ciudadano, que es lo que han hecho hasta ahora, y dudando sobre la inflación. Y comentaban por aquí algo que yo he compartido muchas veces, que es, pues en este escenario lo que más me refugia es el oro dentro del sistema monetario. De hecho, muchos bancos centrales están haciendo esa compra de oro, problemas geopolíticos, oferta que es limitada, producción que se sabe la que es, una situación en la que el dinero fiat va valiendo menos y lo que ha protegido históricamente de esa devaluación de la moneda fiat y de los tipos de intereses reales es el oro, entre otras cosas. Tú antes hablabas del yen más en el esquema corto plazo o medio plazo con este contexto, pero claro, ¿cómo salimos de ese esquema? Yo digo, una de las alternativas es el oro. ¿Qué más ves dentro de este paradigma tan complicado de los mercados? Bueno, yo puedo decir, y me puedo confundir, ¿no? Lo que llevo haciendo años. Yo llevo desde el año 2020 en inmobiliario, en oro, en plata, en algo de criptos, en deuda. He comprado, bueno, eso no fue en 2020, fue cuando cuando la rentabilidad del bono 10 años estadounidense superó el 4%, ¿no? Fue cuando empecé a comprarlo. ¿Y entonces por qué? Y digo, bueno, pues porque si tú crees que la inflación no va a ser tan fácil de rebatir y de devolver a la cota que querías, el activo real es una defensa. Y alguien podría decir, ya, pero Pablo, si hay una recesión, el inmobiliario se va a hundir. Y digo, yo ahí difiero, porque no hay oferta. O porque no hay la oferta, depende de dónde lo compres. Claro, evidentemente no es lo mismo en Australia o en Canadá, que las burbujas son estrambóticas, que hacerlo a lo mejor en España, ¿no? Donde todavía creo que el desequilibrio de demanda y oferta es lo que mantiene los precios subiendo de la forma que lo hace. ¿Puede sufrir? Claro que puede sufrir, pero no espero una corrección de un 30 o un 40% en el inmobiliario, porque la oferta que hay no es como había en 2008 que pueda justificar que eso ocurra. Con lo cual, para mí, la defensa ha sido activo real. Hay mucha gente que me dice, no, mejor Bitcoin que el oro. Digo, ya, es que hay una diferencia. Bitcoin tiene 5 años y el oro tiene 500 años. Yo puedo irme al oro y ver qué pasó en los últimos 300 años de historia, qué tal funcionó en las guerras, qué tal funcionó durante las depresiones, qué tal funcionó durante las expansiones. No tengo esa información en las criptomonedas. Lo que sí sé es que se percibe como un activo de riesgo.
También sé que los bancos centrales están acumulando oro, lo cual quiere decir que es demanda real de un producto que, como tú bien has dicho, tiene una oferta limitada. Pero yo no veo a los bancos centrales comprar criptomonedas. Y dices, vale, ¿las criptomonedas a largo plazo te gustan? Digo, sí, claro, yo las defiendo mucho. Me parece una alternativa muy buena a largo plazo para mantener valor de tu patrimonio. Pero con la volatilidad que tienen no puedes tener demasiado. O al menos yo no me siento cómodo teniendo demasiado. En el corto plazo creo que es un activo de riesgo. ¿Por qué? Porque la volatilidad con la que se mueven se asemeja a los activos de riesgo, no a los activos defensivos. Con lo cual, no creo que me vaya a cubrir de un problema si de repente hubiese una corrección de un 30 o 40% en la bolsa. Creo que sufriría mucho en cotización. ¿El oro crees que puede sufrir? Digo, sí, pero creo que va a sufrir mucho menos si sufre, ¿no? Dependerá un poco cuál sea el germen que dé lugar a esa crisis. Entonces, bueno, yo me siento cómodo con activo real y cuando miras cuánto ha subido el inmobiliario en los últimos 4 años ha sido una barbaridad. Si miras cuánto ha subido el oro, también está bastante bien, están máximos históricos. Las criptos han vuelto a máximos, ahora ya no están en los 70.000 de Bitcoin, pero bueno, no están tampoco en los 15.000 de mínimos que marcó. Dices, pues ahí dices, la bolsa, digo, la veo, como quien ve una película, la veo, sí. Dices, ¿ha subido? Digo, sí, sí, sí. ¿Te sientes cómodo estando en bolsa? Digo, no. ¿Por qué? Digo, porque me parece un auténtico artificio lo que está pasando a nivel económico, porque creo que hay que volver a la austeridad fiscal, porque si no tendremos repuntes inflacionistas, porque creo que no se puede estar manteniendo una política de estímulo continuada en el tiempo, tanto si el ciclo es recesivo como si es expansivo. Entonces, prefiero buscar otras alternativas, ¿no? Creo que hay alternativas muy buenas que te dan rentabilidades del 10-12% con riesgo, equivalentes a lo mejor a las que puedes obtener en bolsa, digo, y me siento más cómodo en esas, ¿no? Entonces, bueno, es una elección. Yo tomo esa elección. Sé que hay gente, a lo mejor habrá gente que ha comprado Nvidia hace 2 años y dice, pues yo gano 10 veces más que Pablo. Digo, genial, me alegro por ti. Pero yo me meto en la cama y estoy muy tranquilo. No sé si él puede Claro. decir lo mismo. No, no, total. Y además cuando hablamos de inmobiliario, tal, activo real, y nos centramos en mercados como Estados Unidos, España, tal, es que inmobiliario puedes invertir también en otras regiones que son emergentes, que sé que tú también has hecho este tipo de movimientos y, joder, pues ahí hay rentabilidades que Yo he pueden ser invertido en espectaculares. Filipinas. Sí, Claro. claro. Y puedes invertir en plataformas, puedes utilizar plataformas donde te permiten invertir en proyectos que duran año y medio hasta que se entregan y que tienen una tasa de retorno del 12-13% desde hace 3 años, con una duración de año y medio, 2 años, no más. Está genial como rendimiento, ¿no? Y te conviertes en un seed capital de un proyecto inmobiliario y puedes diversificar con cantidades pequeñas entre distintas promociones por toda España. Es que hay muchas alternativas de inversión que no son comprar el SP o comprar el IBEX. Entonces, yo siempre digo lo mismo, digo, cuando tú vas a comprar algo es porque crees que tiene valor. Que tenga valor no quiere decir que tenga que subir. Que tenga valor es que crees que con el tiempo es una inversión que tiene lógica. Yo cuando miro el mercado en Europa de bolsa o de Estados Unidos y pienso, no lo veo con tanto valor. Depende del futuro de unas 5 compañías, 6 compañías que pesan un 25% de los índices, que están apostando a una revolución industrial o en este caso tecnológica brutal, como es la IA, pero que ya tienen en precio muchísimo metido, que no sabemos cuánto va a tardar en cosechar los resultados que realmente justifiquen esas valoraciones. Eh, Dejas de lado problemas como el inmobiliario comercial en Estados Unidos o la situación tan distinta que viven los small caps, lo que hemos dicho antes de parte de la población que está realmente mal. No sé, es un entorno que digo, no, mira, no, otras veces lo veo más claro, pero aquí no lo veo claro. Y si no veo algo claro, hombre, si no tienes otras alternativas, te comes las uñas, pero cuando hay tantas alternativas donde puedes mover tu dinero, ¿por qué diablos vas a tener que colocarlo en algo que no te convence, ¿no? No, absolutamente. Y además, mira, hablando de inversión en bolsa, dices, ¿con qué estás tranquilo si quieres estar a muy largo plazo? Y estos son ideas y luego cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Pero yo siempre digo, pues mira, SP500 en algún momento Estados Unidos a lo mejor puede ir peor, puede generarte problemas, ¿no? Ya vimos, por ejemplo, en el pasado cómo Japón era país dominador y cambió, ¿no? Pero un MSCI World o un MSCI World equiponderado, eso te va a proteger
al final a largo plazo, es apostar casi por el crecimiento mundial. Y lo que digo yo siempre es, digo, si tú vas en contra del crecimiento mundial, el menor de los problemas es que no tenga rentabilidad, porque si no tiene rentabilidad quiere decir que el mundo está hecho unos zorros y que no estamos creciendo en términos reales, ¿no? O sea que como ideas digo que inviertes en bolsa, ¿quieres limar riesgos? Pues limar riesgos es bolsa mundial, al final, y si la bolsa mundial crece, pues es que las cosas van con buen sitio. Yo como consejo, si alguien, que me parece que la idea es buenísima, pero si tú te pones ahora a mirar el peso que tienen las compañías en el MSCI Agri, por ejemplo, ¿no? Que incluye emergentes, descubres que los FANG stocks, los Facebook, Amazon, Microsoft, Google, Nvidia, etcétera, estas compañías pesan más que los 5 siguientes países más importantes después de Estados Unidos. Lo que quiero decir con esto es que tienes por cómo capitalizan estas megacompañías, tienen un peso, incluso en el MSCI mundial, brutal. Yo personalmente te diría, mira, es más sencillo. Descompone el mundo por tamaño de PIB, si quieres puedes hacerlo por market cap de cada bolsa y di pues un 60% a Estados Unidos, un 30% al Eurostock 600 y que sea, 15% Japón y lo que quede, o China y lo que quede Japón. Es decir, te montas tu propio índice donde no tienes un peso agregado excesivamente grande en compañías como Nvidia, porque puede ayudarte un montón, como ha pasado últimamente, pero como vengan mal dadas, de repente puedes descubrir que ese índice que creías que te estaba protegiendo por su diversificación y tal, estaba tan concentrado en Estados Unidos y en y en grandes compañías americanas que pasas un calvario, ¿no? Pero vamos, la idea es esa, es diversifica, invierte a nivel Total. global. A mercados emergentes, yo creo que es una opción muy buena, está en unos niveles de valoración respecto a Estados Unidos que probablemente tengan mucho sentido. No, y que todos estos índices terminan por reponderar, pero el tema es cuánto se tarda en reponderar y equilibrarse de nuevo. Ya lo hemos visto en épocas pasadas, en 2008, en 2000, etcétera. Es decir, que se vuelve a reequilibrar, pero tarda tiempo. O sea, entiendo lo que quieres decir porque es así. O sea, entonces es una apuesta muy interesante esto que dices y un consejo que nos das por aquí que yo creo que es interesante también que lo tengáis en cuenta. Quería cerrar porque con dos cositas rápidas y que me parecen que han sido muy llamativas, porque el otro día compartiste una cuestión por tus redes sociales que además te respondí porque me parecía que era muy, muy interesante el texto que decías de hacia dónde está yendo Europa. Luego quiero hablar del tema de la vivienda muy rápido, antes lo has tocado, pero quiero ir a este tema de Europa, de cómo han cambiado las políticas, ¿no? Y cómo lo que antes valía ahora no, y lo que ahora es energía limpia antes era el desastre, ¿no? Y como la Comisión Europea dice ahora que hay que irse a más energía nuclear, ¿no? Y tú estallaste en redes y decías, pero bueno, ¿cómo nos podéis decir ahora que lo nuclear vale cuando estabais diciendo que sí, los molinos de vientos y las termosolares, etcétera, ¿no? Todo renovable, y ahora resulta que la energía nuclear es renovable casi, ¿no? Es un pitorreo, ¿no? Hacia dónde nos están llevando económicamente los líderes, ¿no? que tenemos. Cada vez es más extensible la frase, no, yo no miento, cambio de opinión, ¿no? Pues esto parece que se ha convertido en un mantra en el mundo político. En 2021 Europa iba a liderar la transición ecológica en el mundo. En 2022 tenemos la guerra en Ucrania, tenemos la crisis energética y empezamos a utilizar o a reabrir plantas de carbón como locos, especialmente en Alemania, ¿no? Y dices, bueno, ¿cuánto vale tu palabra? Digo, tu palabra vale hasta que surja un problema de corto plazo, ¿no? Eh, Esto es un poco como voy a adelgazar. Y dices, vale, esto es un proyecto a cuántos meses, porque son meses, no son días. Dices, vale, un año. En un año voy a adelgazar 15 kilos. Digo, vale, genial. Pero claro, si dentro de 3 días te viene un amigo y te dice, mira qué gofres o mira qué muffins me he comprado de Estados Unidos maravillosos y tú ya cambias el plan y te comes el muffin, digo, pero ¿cuánto vale tu plan a un año? Bueno, pues yo tengo esa sensación últimamente con los políticos. Te cuentan una película, te cuentan un proyecto, te dicen, vamos a hacer esto. Y yo les miro y digo, hasta que se te ocurra otra idea distinta dentro de 48 horas, que podrá ser por temas políticos, porque te interesa mantener el poder y necesitas llegar a acuerdos con otros que piensan distinto a ti, como por ejemplo temas de inmigración, ¿no? Que ya lo estamos viendo en Alemania, la que se está liando y cómo están ganando el peso la extrema derecha en estas primeras
elecciones regionales. Y dices, vale, puede ser que te afecte por el lado de compromisos ecológicos, porque la subida de los precios de la energía es tan brutal que tú no puedes mirar a tu población y a tus ciudadanos y decir que sigues RQR con el plan a 2030. Con lo cual, si llegas un poco a esa sensación, ¿no? De cuánto vale la palabra de un político, cuánto vale, y no hablo de políticos de extremo de derecha, me da igual, ¿eh? ¿Cuánto vale? Mi sensación es que no vale nada. Y otra sensación que tengo, yo creo que también esto es a medida que cumples años, ¿no? Otra sensación que tengo es que una cosa que hacemos muy mal con los políticos es que no les exigimos un mínimo. Y cuando digo un mínimo es que si tú tienes una empresa, tú eres presidente de una multinacional o de una empresa grande y de repente quieres contratar a un director financiero, un CEO, jolín, agarras el currículum y dices, ¿qué ha estudiado? ¿Dónde ha estado? ¿Qué másters? ¿Qué experiencia? ¿En qué otras empresas? Le pides unos mínimos tan brutales que solamente ya el filtrado ese te deja una gama de posibilidades pequeñas. Yo tengo la sensación que el Ministerio de Sanidad, nada, lo puede llevar un filósofo. Digo, no, espera, como un filósofo, tendrá que llevarlo alguien que conozca el sector, ¿no? O sea, en el Departamento de Economía, en el Ministerio de Economía, en cualquier departamento, sobre todo que requiera unas cualidades especiales, lo normal es que pidas o exijas un mínimo. Que asuntos exteriores, digo, serás bilingüe, ¿no? O trilingüe al menos. Porque sería ridículo que te vayas a Europa y chapurrees el inglés. Y así puedes hablar de todo. Es decir, Sí, un esquema más tecnócrata, ¿no, Pablo? Al final, que es lo que debería claro, ser. alguien que de alguna manera, yo a veces veo el telediario y se me cae el alma a los pies, ¿eh? Y lo hablo en las dos vertientes del otro, las cuatro vertientes políticas que tenemos en España, y digo, no saben hablar, no saben hablar. Digo, tú no puedes ponerte ante la cámara y no saber hablar. En Estados Unidos se dan clases de oratoria. Y digo, tú no puedes. O sea, si tú no sabes hablar, tú puedes tener mayor o menor empatía y valoración del ministro de Transportes Puentes. Pero tal y como habla, tú no puedes ser ministro. Tú no puedes dirigirte a la sociedad siendo soez, siendo tan feo hablando y explicándote tan mal. No puedes. Debería estar prohibido. Pero no hay límites, no ponemos límites. Por abajo todo vale. Cualquiera puede llegar. Con tal de que te voten puedes llegar. Digo, no, pues yo no estoy de acuerdo. Sinceramente, no estoy de acuerdo. Igual que se pide que para ser presidente de un tribunal de justicia, o para llegar a ser juez, o para llegar a ser lo que sea, abogado del Estado, tengas que tener una carrera y una serie de currículums para dirigir un país, por Dios bendito. Tienes que tener unas cualidades mínimas y si no las tienes no puedes optar a ese puesto. Pues en España y en el resto del mundo, en buena parte del resto del mundo, no es así. Cualquiera puede llegar. Y ahí ves ciertas personas que se ponen delante de la televisión y dices, pero ¿cómo puede? Pero si no saben nada. Pero, y Si luego somos... mira, Pablo, el problema real, que no lo quieren ver, y este es el último gráfico que te quería sacar de Europa. España, y bueno, da igual, todos los países de la Unión Europea. Fuerza laboral, ahora somos 31 millones y en 2050 estamos proyectados 23 millones. ¿Cómo montamos, con perdón, el chiringuito público si vamos a ser menos trabajando y más jubilados? Es que es imposible. Y hablando de políticos, es que me da igual porque cuando han gobernado unos, han pasado de esto. Cuando han gobernado los otros, han pasado de esto. No se ataja el problema y al final nos obligan a que ahorremos por nuestro lado, invertamos por nuestro lado, porque sabemos que la fiesta se va a acabar. Sí, bueno, de esto daría para Mucho, otro sí. programa entero, el tema de la Sí. demografía. Yo fíjate ahí, a mí me encanta la ciencia ficción, soy un ávido lector de ciencia ficción y no me dejo llevar por los cantos de sirena, pero si alguien me dijese, mira, proyecta 2020, año 2000, 2024, han pasado un cuarto de siglo, em, cuando en 2000 casi estaba iniciándose Internet y ahora ya como lo usamos. Haz lo mismo 2050. Te digo, una sociedad con robots, pero robots integrados. Y dices, pero hasta tal punto lo ves. Digo, sí, creo que va a ser, o sea, va a ser nuestra nueva realidad. No va a hacer falta natalidad porque vamos a tener robots integrados en nuestro día a día. ¿Por qué? Dices, pues porque antes parecía muy difícil, ahora con la IA ves ya a qué ritmo se están haciendo los progresos, cómo está avanzando la tecnología y sobre todo
cómo se ha convertido en un consenso de investigación y desarrollo a nivel global. Ya sabes que esto es como lo de la vacuna, ¿no? Se tarda 5 años hasta que todo el mundo está buscando la misma solución al mismo problema. Bueno, pues yo creo que lo de la robótica se va a convertir en el cambio de la sociedad de aquí en 25 años. Dirás, oye, ¿qué pasó en aquel momento? Y dices, pues teníamos sobrepoblación, ahora tenemos infrapoblación, lo estamos cubriendo con una inteligencia o con un apoyo, igual que ya está en las cadenas de montaje de los automóviles, flipas como eran en 1950 y como son ahora. Todos son robots soldando y ensamblando. Te digo, creo que eso va a entrar en nuestros hogares. Ya lo hemos vivido, ya la tele no es una tele, es una Smart TV. La Smart TV se conecta a Internet, puedes ver tus correos, puedes pasar cosas desde el móvil. Ya las cosas ya no son lo que eran, ¿no? Digo, bueno, pues falta todavía, a mi parecer, ese factor. Y ese factor, cuando llegue y lo asumamos como algo normal, va a cambiar completamente el juego de la sociedad que tenemos ahora mismo y de la demografía, ¿no? De la necesidad o no de tener una base de la población. Y entonces hablaremos de rentas mínimas vitales y un montón de cosas que me encantaría discutir contigo en Sí, otro sí. evento de este tipo, porque es que lleva mucho tiempo Hablarlo desarrollarlo, bien, ¿no? sí, estamos en la fase final y además te quería preguntar muy rápidamente por unas últimas noticias que compartía, que era con relación con el inmobiliario. No tengo aquí la tabla, pero sí que te lo voy a sacar así a grosso modo para ver tu opinión. Y es que, y es terrorífico esto, tiene que ver con la vivienda. Que ya sabes que últimamente hemos tocado mucho la vivienda, le interesa a mucha gente la evolución de los precios, cómo estamos. No tiene que ver con este gráfico, pero porque no tengo la tabla a mano. Lo compartí a mi amigo Diego Puertas, que le mandamos un abrazo, y es idealista en su último informe. Decía, ya no solo es el precio de compraventa de la vivienda, ya no solo es los precios de los alquileres, sino que también son los precios de los alquileres de las habitaciones. Los alquileres de las habitaciones están desproporcionados. La media en Barcelona son 550 euros. Una habitación, 550 euros. Y en Madrid más de 500. ¿A dónde Yo llegamos con esto? te lo puedo. Una de mis hijas estuvo hace 2 años haciendo un máster de diseño en Barcelona, un año entero. Pagábamos 515 euros por la habitación. La habitación era una habitación muy normalita, en una casa de 4 habitaciones y compartían salón y los baños. A mí me pareció un despropósito, pero esto ya ocurría hace 2 años, ¿no? ¿Qué situación? Pues creo que mientras tú no atajes el problema, yo me acuerdo cómo nos pusieron algunos que hablábamos del disparate de la ley de la vivienda cuando salió. Y había algunos que nos decían, no tenéis ni idea, tal. Y decíamos, me acuerdo, Uri Vice, que tuve una entrevista como esta con él, y dije, van a subir sí o sí, los precios van a subir seguro. Y él me decía, jo, esto es de cajón, ¿no? ¿Cómo no lo ven? Está restringiendo la oferta, tío. ¿Cómo no va a subir? Eh, y dices, ¿cuál es la solución? Aumenta la oferta. Aumenta la oferta. Ya está. Dices, vale, ¿qué hace el gobierno con toda esa cartera que tiene de vivienda todavía sin mover de la época de la crisis periférica? Digo, nada, tiene las casas ahí que ahora hay que meter un pastizal porque están totalmente obsoletas, fuera de sitios que aparentemente son los más deseados y sobre todo en unas condiciones nefastas. ¿Por qué no ha promovido vivienda pública? ¿Por qué no ha buscado esa salida de facilitar a la gente joven, por ejemplo, ¿no? El acceso a una vivienda con unos precios que no sean de mercado, pero que puedan pagar, haciendo una inversión como Dios manda? Pues porque no tienen visión. Y dices, vale, estás malgastando el dinero en mil historias, diré una, pero ¿a qué lumbrera se le ocurre regalar 400 euros al que cumple 18 años? Mi hija tiene 18 y me dice, es que me quedan 3 días, voy a ir al cine, me voy a comprar ropa. O sea, todo así. Y dices, ¿por qué esos 400 euros o esos otros gastos que haces totalmente superfluos, absurdos, que simplemente son para conseguir votos? En lugar de pensar en eso, piensa en los ciudadanos que te han votado para que gobiernes el país, no para que tú estés bien, sino para que gobiernes en favor de nosotros. ¿Por qué no lo gastas en proyectos de este tipo, que solucionan un problema de accesibilidad a la vivienda y la capacidad de independizarte? ¿Por qué no lo hacen? Por eso te digo que es que a mí los políticos, todos, en general, me sacan de mis casillas. Me parece que son unos paquetes, en general, habrá gente buena, ¿no? Pero en general unos paquetes tremendos. Es que estamos en una jaula como que es difícil salir. Dentro de este mismo estudio, ya por decirte otro dato que me parecía preocupante, sinceramente, la edad media de la gente que comparte piso, puedes pensar, no, serán 23,
serán 22, ¿no? Edad de hacer el máster, edad de estudiar. Son 30 años la edad media de compartir una habitación, compartir piso, compartir habitaciones. Y dije, hostia, 30 años compartiendo. Esto quiere decir que hay gente de 40 que está compartiendo, de 40 y tantos, porque si la edad media son 30, habrá mucha gente superior a esa edad, también menor, ¿no? Pero muy superior. Digo, me parece que estamos yendo a una sociedad en la que hay muchos memes por internet que seguro que los has visto de mis abuelos cuando compraron una casa y se compra una casa con un jardín, tal, mis padres, no sé qué, ¿no? Y tal, y al final como metido en un ataúd casi, ¿no? Ese 2050 en un ataúd, ¿no? Sí, hay una cosa que la gente debería pensar muy mucho. Nos dejamos llevar tanto por temas de ideologías políticas. No se merecen el apoyo que reciben los políticos, pues no hacen su trabajo como deberían. Y una de las realidades que la gente debería conocer, ¿no? Y este tipo de foros, este tipo de podcast como el que haces tú, creo que está muy bien porque culturiza a la gente, ¿no? Te abre un poco la mente. Eh, Cuando la gente te dice, cuando el político te dice, vamos como un tiro, la pregunta es, ¿va como un tiro el dato de PIB o va como un tiro la sociedad española? Porque si tú estás llenando comedores sociales, si estás viendo que el porcentaje de pobreza extrema ha subido, si estás viendo que más gente que no es que no tenga, que no tenga cultura, no tenga estudios o no tenga experiencia, tiene que acudir a estas ayudas para llegar a fin de mes. Cuando los chicos no se pueden ir, a pesar de estar trabajando sus 8 o 9 horas diarias, no pueden independizarse. Perdone usted, España, el PIB irá todo lo bien que usted diga, pero no llega a la calidad de vida del ciudadano. Y usted como político, lo que debería importarle es la calidad de vida de sus ciudadanos, que son los que le han votado para que haga bien su trabajo. Lo demás es titular y no vale para nada. Entonces, hay veces que dices, es como medir la renta per cápita. No hemos vuelto a la renta per cápita que tenía el español en 2019, todavía. Son 4 años. Y sin embargo lo que escuchas es, somos los que más crecemos. Digo, ¿pero qué me está usted contando? Que esa realidad no es la del ciudadano. ¿Qué más me da su dato de PIB? Si lo que me importa es cómo llego a fin de mes, cómo me independizo, cómo pago mis facturas, cómo pago la alimentación, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, ya te digo que esto daría para más, debates para mucho más. largos. Para el próximo lo hablaremos todo esto, porque Genial. sí, porque es preocupante y por cerrar esto, digo, este año es el año en el que cuando he pasado por aquí, por Madrid, poco tiempo en agosto, es la vez que veo en agosto más gente en los centros comerciales. Y esto quiere decir que hay gente que se ha quedado en Madrid directamente de vacaciones y que no ha podido viajar. O sea, que da para mucho la situación que tenemos para hablarlo largo y tendido. Como siempre, Pablo, un placer tenerte por aquí. Os invito a que lo sigáis en redes, que ya lo haréis, y que, bueno, que si os ha gustado el programa, como siempre, que me dejéis vuestro feedback ahí en comentarios, que me dejéis vuestro like si lo veis en YouTube, que os suscribáis al canal y que os unáis a mi comunidad de Discord, que os lo pasa Chris por el chat y también lo tenéis en el comentario fijado de YouTube y en la descripción del vídeo, donde ahí pues comparto información en tiempo real, gráficos, análisis, debates con vosotros. Uníos a Discord, que merece mucho la pena, y estamos haciendo, bueno, tenemos ahí una familia grande y es gratuita y bueno, yo creo que merece la pena. Pablo, un placer tenerte por aquí y nos vemos a la próxima. Nada, Héctor, gracias a ti por la invitación y aprovecho para saludar a toda vuestra audiencia y nada, seguid con esta labor que creo que es muy importante y qué bonito es poder hablar de distintos puntos de vista y debatir sobre cosas que nos afectan a todos desde la educación, ¿no? Algo que estamos perdiendo y que habría que promover más, ¿no? Ojalá hubiese más programas así. Chapó, la verdad, y muchísimas gracias por tus palabras. Y recordaos que mañana nos vemos a las 5 de la tarde hora española por aquí con análisis en solitario. Estaré por aquí, así que no os lo perdáis, que merece mucho la pena, repasando la actualidad. Y ya sabéis que tenemos informe de empleo, foco en el mercado laboral del dato del viernes, así que no os lo perdáis. Un abrazo a todos, mañana nos vemos a las 5. Chao, hasta mañana. Hasta luego.